Marcelo. Es un detalle que supongo que además Ancelotti le debe agradar de forma muy especial, porque su portero no ha tenido trabajo que el marcador refleja un 0, que lo ha encajado ahora. Lleva sin encajar un gol desde mucha seguridad. Balón rebotado, que genera dudas. Le lleva la pelota seccional. Isco. El esférico. Yacine Brahimi arriesgó el pase, buscando a Buenanote, no lo encontró. Cristiano Ronaldo. Sí, a eso. Cristiano debe llegar, pero lo que no es como meterle la pelota a Cese. Modric. Isco. Cristiano, Isco por dentro con Cristiano, Modric que intenta habilitarse en el hueco para sacar el disparo, el pase, que se pegado bien de Omar. Un tipo de Granada encerrado en su área, que se dispara seco con los puños Roberto. Ahí Carvajal, caño de Carvajal, pelotada para Isco. Isco se va de Iturria, luego con Brian. Poco a poco, todo lo que le ha hecho Granada, buscando que prevé ese principio, no se desgaste debido a esa fatiga. Todo el trabajo acumulado del partido, sí, hasta la casi al límite. es un chino nuevo, pero no es un trabajo físico importante, tiene que hacer una buena posición, quiere seguir los pasos en el primer tiempo del Granada, taparon muchos espacios, taparon muchos videojuegos, estaban presionando muy importante, entonces es muy difícil. Poco a poco, todo el físico fue desarrollado de Granada, igual de Benítez también le hizo mucho sobre el Granada, y poco a poco se fue desarmando y así Madrid toma el Dentro de Carvajal, balón para Cristiano en fuera de juego. Cristiano ya no sabía que estaba en situación de revolucionaria. Y ahí se mató un tanto lánguido ya del portugués. Está levantado y se levanta la carrera con la izquierda. Grande el ángulo. Pensará en la próxima jornada y en ese choque en casa ante el Celta, que sí es un rival de los que le competen de forma más directa. Hizo lo posible y lo hizo bien en esta primera mitad, pero sabe que la calidad es otra. Pepe se hace con el balón que había tenido Brian Angulo. Modric. Sé que ahora prueba por el carril izquierdo. Cristiano Ronaldo le lleva esa pelota y desarrolla en Cese. Isco, Cese, Cristiano. Dice Cristiano muy bueno, Brahimi. Diego Buenanote. Bien ahí para escaparse de Yarramendi. Yacine Brahimi. El Arabi se abrió la derecha. El Arabi con la zurda. Estaba que iba buscando a la escuadra marroquí. El mismo modo encaminado. Bueno, el lanzamiento con la zurda. ¿Cómo es? Voy ahora. Cristiano así arrancando en situación legal. Cristiano Main que no quiere meter la pierna. Cristiano que sigue avanzando. Que se reclama el balón que Carvajal le buscaba que se. ¿Y te viste el despeja? Lleva la pelota Falcao. No, es que acabo ya. Venga, Iturria. Dani Carvajal. El Yarra. Han pasado 40 años de la única victoria del Granada en este estadio. Hay que esperar a una nueva ocasión. El conjunto andaluz para
volver a pelear ese triunfo que hoy se le ha negado. Al final está claudicando ante el Real Madrid. Tilo, Gisé, Isco. Deja que pase el tiempo el Real Madrid, sabedor ya de que el trabajo está hecho. Y sabe Alonso. En el visto global de los 90 minutos, Gustavo, la sensación que queda es que el Real Madrid ha ido dosificando, ha ido esperando los momentos en el partido, ha ido manejándolo como creía que le convenía. Yo creo que el equipo no pudo meterle muy bien a la hora de defender, muy solidario, sobre todo de fuera. Y a medida que van pasando los minutos, ese estado físico fue deteriorando. Decíamos que el gol de Cristiano también le había hecho mucho daño, y sobre todo una figura que fue partiendo poco a poco, que es la de Modric, para mí un jugador fundamental para este Real Madrid. Fuera de su marco Roberto, Cristiano que dejó para que se vuelve Roberto, dispara Isco, pega y curra. Se la jugó el Roberto y al final le salió bien. Mucho riesgo. Arabi fue la note. La note. Brahimi. Los tres que han añadido Gil Manzano, que da la sensación de que se le parece un estorbo a los dos equipos. No lo saben. Mucha tranquilidad del Arabi para Brahimi. Falcao y Turria. Totalmente fundidos los futbolistas del Granada. Una calmada ahí. Pero va Luka Modric. La bola esta. Del ángulo Goya sin Brahimi. Parece que todavía le quedan ganas de intentarlo. Falcao. Sin Pereira. Muy desviado el balón de Pereira. Saque de portería. Ya pierdes con cualquiera también. Ha tenido la oportunidad de una vez que se vio con el marcador en contra de intentar dar un paso adelante, no le ha llegado su potencial. No sé si su físico. Pepe. Y Pepe. Xabi Alonso que mete la pelota para Marcelo. No lo tengo tachado. Pereira. Ya. Pereira que se desvía, olvida, roba. Isco aprovechando el trabajo de José Pérez Pereira. Falcao, pita aquí Manzano. Acaba el partido. Santiago Bernabéu, Real Madrid 2, Granada 0. Luego te lo miro. Hágalo tú. Si llegas a esa casa con un coche totalmente equipado por solo un euro más, tu mujer nunca te creería. Salvo que sea una oferta de Toyota. Conduce ahora un Toyota Auris por 14.750 euros y por solo un euro más totalmente equipado. Toyota, siempre mejor. Ya, no. Estoy peleando ahí con... Yo ahora. Vale. Sí, el pato. No desafunda ahí. Esto tienes derecho a vacarte. Ya te lo quería decir. ¿Y qué? ¿Puedes o no? ¿Lo coges o no? Ah, vale. Sí me gusta, que esto funcione automático. ¿La queda 5? Sí, señor. Todos y como los vídeos de 100. Vale. Oye, también acepto billetes de 100. De 1000 pelas, de 1000 pelas. Mucho menos todavía material ya. Cinco no tienes, ¿no?
Y esto sí, Por eso a urgencias. Eso es lo que tenía que coger. Mira, te voy a decir, yo, si pudiera, yo no pagaría un duro por eso. ¿Eh? Porque estuvo bien. sí, y yo no digo que no. Ahora hay que contener la rabia, no... Pero yo mucha, ¿eh? Bueno, que ahora ya, la próxima vez, que salga. Pues a ver, me apunto el número de urgencias, pues más rápido y así lo tengo que hacer. Hay que ser burro. A la mesa no le duele, pero mira, tiene las consecuencias. Qué pobreza. Tranquilo. Está Darío ganando 4-1 a Juan. Dijo Juanlu, un día, de verdad, si va a venir Darío, que se queja siempre de que no fue un pijo y va a jugar conmigo, lo que está jugando. Entonces ya le diré yo algo. Pues ya está preparado para el mal notillo. Ya, ya. Todo igual, ¿eh? Tío, estaba tan tranquilo y de repente apretó, chaval, y... No quiero encontrarme una sorpresa. Luego te choco yo a ti la mano. La puedes para el otro día. ¿Cómo va? ¿Cómo? Sí. No hace falta ser muy difícil. Voy a contar el... Él no vino hoy. Al ser más pequeña, pues, es que al ser más pequeña la mesa, normal, tiene una partida hecha aquí, se cumplió una partida y la jodió. ¿Jugaste tú mismo? Tenía la partida hecha. ¿Jugado primero? Claro, porque seguro. No, aquí. Tienes que destronar a la antigua cosa de la países. Puede que salga de ese con la Luis. Una cosa igual a otra. ¿Cómo
A ver, ¿qué tío? Primero levantarlo del suelo, ahora mirar a ver de quién es. No es tuyo, No, mío no es. ni es tuyo. Mío no es. Lo he mirado otra vez. Pero tiene yo ahora... No digas que estoy sin saldo. No, mira, no estoy seguro. Me lo acabo de dar ahora. Como un rumano y un directamente en el suelo, chaval, ¿tú qué estás peleando 2 años? Está peleando facultades. Está peleando facultades, Cristian. Por favor, ni me hagas. Un saldo. Igual era real, No, me lo dio en mi hambre para pagar. Con la cámara, ahora sí que se ha No sé, pero si los estoy, joder. Ya. ¿Sabes dónde tienes que ponerte? Detrás del organizador. Ahí es donde puede caer. Mucho. Ahora se pone detrás de la casa. El culo no hay perdes, Pero bueno, lo prefiero. No, está... Pensar entonces ahora. ¿Qué, la primera ronda? ¿La primera ronda o la segunda? Es la primera. Eso la jugaba yo en el fútbol toda la vida, tío, ¿no? Yo sí. Joder, la blanca más o menos donde está y la 7 enfrente. Ah, sí, oye, ya. Prefiero que solamente detrás de la amarilla. Es buena, ¿eh? Muy bueno. Eres buena. Muy bueno. Y aquí hemos visto. Falta la maravilla. Y la niña, esta es la que la siguiente. La ganas. Lo que es un bailón, pero bueno, 5-1, tal. No te relajas. Eso ahora se la juego porque ahora no debería que... ¿No sigue la segunda? ¿Entonces llega la segunda? Es que el primer cual, ¿verdad? El tercer turno, la primera ronda, del tercer turno, la primera ronda. Y cuando me hables de ronda, pues yo entiendo la primera ronda, la segunda ronda y la tercera ronda. Este es el primer turno, el segundo turno, el tercer turno y cuarto turno. ¿Tú eres hijo de eso? ¿Sí? Entiendo porque tengo miedo a hacer que tiene la fe.
preocupes de no lastimarte más de la cuenta. ¿Puedes la quitar? ¿Lo que vendías? ¿Lo que vendías todo? ¿Por qué fue que moriste? ¿Roto? Que te veo así como que te lo rompí. Que aquí me un par de collejas. Pues a mi hermano un día, por lo menos a mí le tocó la pared. Me dio ludío hasta que yo me tengo que ir a me dio que... Yo de cuando tengo un vídeo para el paso, tengo 3 6. Dime. ¿Qué pasó? Sí, Bueno, la última jornada, tío. No sé, yo ya le dije de hacer algo el pasado y no pudieron jugar los dos. Nada, bueno. Como que desde unos cuantos años a los equipos de ahí, hay que darlo de 3 semanas. Pero cuando ya a partir de ahora ya puedes ir recopilando las horas lista de jugadores que no pueden jugar en primera, cuando quiero poder y yo no tenía la carrera de entonces no pienso estar directamente o sea, a priori hay 3 micros de ahora mismo tampoco 3, pero sé que se y hay 2 pero sí, porque no es tan cómodo, de balsa y 4 pasos. vamos a darle la reta. Ese fue uno de los primeros bares donde yo individual.
ya por el año 84. ¿Año? 84, primero. Y así ya trabajaba con todo. Y no paraba. Andaba me podía. Ese es la calle se llama Retiro, ¿no? No es el es que... Pero yo abierto así como me entretenía. Gabriel García y Abel. Mi madre empezó a correr la lotería, no, cuando llegaron, viniendo por Ferrada de vivir para aquí, mi madre con 14 años empezó a correr la lotería. Ha ido vendiendo fruta ya desde que sale a caminar. A ver, y luego para otro tío, cuando acabas con Darío, con Isabel, ¿No habías cogido ninguna nada con vos? Sí. Ya está. Con Pelayo, pues. No. pues igual recupero a Pablo entonces, a ver si me la escuchar. Pablo Darío, yo y Johnny van a escuchar y de hacer esa teoría yo no lo comparto. ¿Cómo dice que quiera ganar siempre? Yo siempre, no me dejas. Porque no es la primera vez que uno guarda y al final no le toca sacarse. Si de la otra manera hubiera reganchado, hubiera puntuado y hubiera estado arriba. Puntual. Yo solo te digo que hay matemáticos. Los casos de paisano que hay que organiza y que sabe todas las cosas. Elimina todos los poderes de cada ganadores. Y haz una lista de las cosas que van a puntuar aquí. Ha bajado a seguramente la mano y ahora va a subir para el país. La ecuación, Hoteles. Cerebrito. tú cuando empieza la temporada y te toca, yo tengo que reparar más. A perder. Tú pierdes y luego ganas. Cuidado con el oído, ya ganaba la mano. Por eso, ahora ya lo tiempo bien, ahora ya no sé dónde. Yo no te voy a saltar, pero bueno. ¿Cómo quedó la gana? No va a quedar. El de la belleza que está aquí.
tarjeta, porque tarjeta se estaba metiendo en el saco de mierda. ¿Cómo había quedado, Juan, la primera? ¿Cómo había qué? Que con Torga no puedo reganchar, sí, cuando no puedo reganchar, cuando el otro quiere parrucarse y ya que te pasa últimamente, estoy eufórico, estoy que no, vamos, estoy con la confianza, muy bien, pero que no es por ti que te puedo por otra vez que te digo que no se puede mira que el cielo está de arriba y dice por qué no hay que mirar el puesto de detrás, hay que mirar el puesto. Es que esto es lo que hay que mirar, no es el día y estaba aquí. Tenía que ser todo de ahí. A veces la presión es buena.
Y es el con 12 y 10 caminos y una
Te lo juro que lo veo. Es como... hablando solo, pero que no puede ya está, pero bueno, es que falla y encima para, pues tu suerte que no... Y el deriva, bueno. Yo me hago por los puntos El concepto... Ya no, aquí ya dijo miau miau. Y como no le enganche, el primer que siempre nunca se queda, siempre Bueno, sí, sí. El 9... Vale, igual tienes suerte, si no, porque digo con no tenía que venir a la
¿Hemos quedado en la Liga de España? Yo de 4. ¿Ganaría? No, falló 4 y cayó el segundo y Darío falló una 6 4. No, 6 4. Iban 5-1 y luego 5-4. Y Darío una 6, una blanca y llamando a Ticho. Y luego que tuvo una ata, cuando te puede defender el ruido. Defendió 3 veces y luego Darío le dio un perro. ¿Quién es esto? Eso mola para el puente. Esto mola para el puente porque se cayó la noche sin el puso, así así ya está. Sí. Sí. ¿Qué pregunta? Como más. Vengo de que se enseñan los playas, sí. Mucho te falto yo, ¿eh? ¿Viste cómo decía? Quiere una Juan Carlos. Sí, porque es el de Ares.
tres clases, tío. Desde que llevo jugando ranking va a romper el chinito con el... A mí me gusta. Vale, venga, mirarlo. Dejarlo, vamos a ver. Vamos a buscarlo porque el malo, el chan que tiene. Nosotros sí. El chan que es 4. El malo 4, entonces sí puedes jugar la turma. Si Javi de malo tiene 4. Estos dos tienen 4, por lo tanto te apunto. Sí. ¿Seguro? Sí. ¿Quieres pensarlo? Pues ya es demasiado tarde, estás asustado.
No,